porque tenemos que saber que como hijos de Dios tenemos un arsenal de guerra poderoso. Si no sabemos qué armas tenemos para pelear, ¿cómo vamos a vencer? Tenemos que saber qué armas tenemos. Y ahora empezamos la segunda parte, donde vamos a estar hablando sobre las armas de ofensiva. Las armas de ofensiva. Y el arma ofensiva que voy a tomar en este caso está relacionada a dos pasajes. Quiero que vayamos primero a Efesios 6, capítulo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y después dice, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amados, dentro del arsenal de guerra de un creyente existen armas de ofensiva. Está la oración, está el ayuno y está la palabra. Esas tres son armas de ofensiva que tiene un creyente. Pero dentro de lo que es la armadura de Dios hay una sola arma y es la espada, la palabra de Dios. Y quiero hoy compartirles, amados, porque más que hablar sobre la espada del Espíritu de Efesios 6, hoy quiero hablar sobre la espada del Espíritu relacionada a Hebreos 4:12. ¿Por qué? Porque para yo poder usar la espada del Espíritu, yo primero tengo que dejar que esa espada haya trabajado en mi vida. Por eso el tema que tenemos, que estaba en el flyer hace un ratito, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo quiero comenzar diciendo que la espada del Espíritu no está diseñada primero para usarse en contra del diablo, que Dios le reprenda. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, primero está diseñada para que nosotros provoque algo. Porque yo no puedo atacar lo que no conozco. Yo no puedo atacar lo que yo no sé con qué lo voy a atacar. Entonces, primero tengo que usar esta espada, esta palabra, para transformar mi vida. Para que todo lo que se levante en contra de mi vida, yo lo pueda derribar por esta palabra. Por eso es que Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz. Yo quiero que repita conmigo, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que divide las coyunturas y los tuétanos, y que discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados, apréndanse eso, Hebreos 4:12. Anoten ahí Hebreos 4:12. Anótenlos en las tablas de su corazón. No se olviden nunca de Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, Carmen? ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Pueden leer? Amén. Amén. Es viva y eficaz. Después, ¿cómo continúa, Edith? Después, ¿qué dice Hilda? Y las intenciones del corazón. Amén. Ustedes saben que me ayudan a predicar los jueves. Amén. Más que una prédica, es una enseñanza. Amados, no es solo una palabra que escuchas, es una palabra que está ahí para examinarnos, confrontarnos y transformarnos. La espada del Espíritu no es decorativa, como la Biblia que tenemos allí sobre nuestra mesa, que tenemos una Biblia abierta, tenemos una copa, tenemos unas uvas artificiales. No es decorativa. La espada del Espíritu tampoco es un amuleto, lo pongo debajo de la almohada para no tener pesadilla. No es un amuleto, la hablo en el Salmo 91 para que proteja mi casa. No es un amuleto. La palabra del Espíritu es quirúrgica. Porque ¿qué es lo que dice ahí? Dice que parte el alma, como una espada de doble filo. Dice que discierne, que corta, no deja nada ahí oculto. Todo lo saca a la luz. Entonces la palabra de Dios es quirúrgica, es transformadora. Ella está para cortar, para arrancar. Amados, porque la palabra no viene primero para defendernos. La palabra viene primero para examinarnos, confrontarnos y transformarnos.
La palabra de Dios es un arma poderosa y antes de desarrollar el tema, quiero tocar este punto. La palabra de Dios es un arma poderosa para la liberación, para la guerra espiritual y para la ministración, la imposición de manos, ministrar. Pero cuando se usa desde un corazón con puertas abiertas, desde un alma contaminada, desde una perspectiva donde el pecado día a día es normal para el Hijo de Dios, entonces deja de ser un instrumento poderoso en tus manos y se convierte en un riesgo para el que empuña esa espada. ¿Por qué? Porque la misma palabra que libera también transforma, pero la misma palabra que vence afuera primero tiene que haber vencido adentro. Amados, porque no podemos usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, si no permitimos que nos procese primero a nosotros. La palabra, amados, si se usa sin rendición, sin un corazón limpio, sin alinear nuestra vida al Señor para hacer liberación, para imponer mano o para hacer guerra espiritual, ahí viene el problema. Ahí es donde se presenta el acusador delante de Dios y dice, aquí hay alguien usando tu palabra, pero tiene más puertas abiertas que el Coliseo que no tenía puertas. Entonces, usar la palabra de Dios es una bendición para nosotros. Pero antes de hacer liberación, antes de ministrar a otro, antes de ponernos a hacer guerra espiritual, dejemos que nos trabaje primero, que nos limpie, que nos transforme, para que esa palabra pueda cobrar vida en tu boca y en mi boca, porque tenemos la autoridad del Hijo. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? No es que no usemos la palabra de Dios para guerrear, para hacer liberación, para ministrar. No. Hay que usarla, pero hay que usarla con un corazón listo. Porque si yo impongo manos para ministrar con el corazón no listo por la palabra y hay falta de perdón, hay rencor, ¿qué va a pasar? Voy a transferir y voy a recibir. Hacer guerra espiritual, echar fuera demonios con puertas abiertas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Echando fuera, no, lo que estoy llamando. Demonio de depresión, fuera. No, ven, es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque mi corazón y mi alma no han sido procesados por la palabra. Por eso la enseñanza que quiero enfocarme hoy, más que una espada de ofensiva para hacer guerra espiritual, para hacer liberación o ministración, está basada en Hebreos 4:12. Más que nada me quedo con Hebreos 4:12, porque yo lo que quiero es que entendamos que esta palabra penetra para partir tu alma y tu espíritu. Esta palabra está diseñada para partir el alma y el espíritu. Quiere decir que va a entrar hasta lo más profundo de nosotros. Va a penetrar. Porque esta palabra, amados, Hebreos 4:12 nos enseña que es viva, eficaz, cortante, penetrante, que divide y discierne. Eso es lo que hace la palabra. Amados, yo quiero que entiendas que cuando dice y que penetra hasta partir el espíritu, nosotros cuando ya somos hijos de Dios tenemos un espíritu regenerado. Tenemos un espíritu que ha resucitado, que ha pasado de muerte a vida. Esa palabra penetra hasta el espíritu, pero no porque hay que cambiar algo en el espíritu. Es porque el alma tiene que ser cambiada. Y llega hasta el espíritu porque en el espíritu está el depósito donde lo que tú lees se queda ahí. Para que siempre el espíritu tenga algo con lo que trabajar con nuestra alma. Se va entendiendo, ¿verdad? Por eso el apóstol decía que tenemos que cuidar el depósito. Tenemos que mantener el depósito lleno. Amados, por eso la palabra de Dios separa lo espiritual de lo emocional. Por eso dice que divide el alma del espíritu. Porque tiene que separar lo espiritual de lo emocional. Tiene que separar lo eterno de lo terrenal. Una de las limitaciones más grandes que tiene hoy el pueblo de Dios es que la gente dejó de creer en lo eterno, dejó de creer en lo sobrenatural y solo cree en lo que ve. Y no funciona así, porque en la Biblia la mayoría de las cosas que vamos a leer no pueden ser entendidas con mente humana. No puede. La palabra de Dios separa lo que viene de Dios de lo que viene del hombre. La palabra de Dios va a separar tu deseo y tu voluntad de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero para eso hay que conocer la palabra de Dios. Pero sin la palabra, amados, todo termina mezclándose. Todo se termina mezclando. Por eso Dios tomó una decisión y fue separar al hombre impío de un Edén santo que Él había creado y había puesto al hombre ahí. Vayamos a Génesis 3:4. Dice, echó pues fuera al hombre
y puso al oriente del huerto de Edén querubines. ¿Y qué puso? Una espada encendida. Puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de ¿qué? Del árbol de la vida. ¿Qué le había dicho? ¿Qué había hablado el Señor? Cuando el hombre peca, ¿qué dice? Hay que sacar al hombre de acá porque si come del árbol de la vida, vivirá eternamente, pero en pecado. Entonces hay que sacarlo del huerto. Eso no fue un castigo, eso fue una obra de misericordia de Dios y de gracia para la humanidad. Amados, aquí aparece la primera vez mencionada la espada en la Biblia, en este versículo. ¿Qué hacía esta espada? Según lo que dice que guardaba ¿qué? El acceso. Impedía que lo impuro entrara. Ya el hombre no podía entrar a lo santo de Dios porque estaba impuro, había caído en pecado. Esto separaba al hombre caído de lo santo y eterno de Dios. Había una separación. Y había una espada de fuego que se removía por todos lados, estaba cuidando. Ahora, esto no era solo consecuencia, esto era una protección que Dios puso en ese lugar. Era una protección. Por eso Dios no permitió que el hombre en pecado accediera al árbol de la vida. Amén. Ese era el objetivo de esta espada. Y es ahí donde vamos a Hebreos 12. En Hebreos 12, la palabra dice que la santidad viene, es decir, la santidad, que sin santidad nadie verá a Dios. Y acá el hombre no podía entrar al lugar donde Dios había santificado en Edén. Ahí el hombre empezaba su proceso. El hombre comenzaba a conocer a Dios desde fuera del Edén. Y antes de venir a Cristo, a todos nos tocó conocer a Dios desde afuera. De oídas lo había oído. Alguien me dijo que si yo llevaba de rodillas a tal lugar, iba a conocer a Dios. Alguien me dijo que si yo me postraba frente a tal cosa, yo iba a ver a Dios. Alguien me decía que si yo hacía algo ritual, iba a ver a Dios. Algunos incluso decían cosas, barbaridades, de donde ibas a encontrar a Dios. Eso ocurrió. Pero cuando vienes al camino del Señor, es diferente. Porque ya empiezas a conocer al Señor no desde afuera, sino desde adentro, porque Él habita dentro de ti. Amados, ahora quiero que prestes atención a esto. Esta espada también operó desde el tabernáculo de Moisés. Al observar la estructura del tabernáculo de Moisés, si me libera Sofía el versículo. Ok. Ahí está. Esa es la estructura del tabernáculo de Moisés. Dice que había una puerta que daba el acceso al atrio, que sería esta puerta que está acá. El atrio viene siendo todo este territorio que está acá. Todo lo que está acá. Y esta es la puerta. La puerta daba hacia el este. Hacia el este daba la puerta. Ahora, había una puerta. Dice que donde se encontraba el altar del sacrificio y el lavacro. Este es el altar del sacrificio, este es el lavacro. Vamos a ir viendo por parte todo esto. Ahora, y luego estaba la tienda que se dividía en dos. Esta tienda se dividía en dos, el lugar santo y al final estaba el lugar santísimo. Ahora, todo estaba diseñado para revelar un proceso espiritual. Todo esto revela un proceso espiritual. Cuando una persona pecaba, llegaba hasta la puerta con su ofrenda. Había quien traía harina, había quien le tocaba traer un palomino, había quien tenía que traer un cordero, otro tenía que traer un novillo, algo de acuerdo al pecado que había cometido. ¿Qué pasaba? La gente llegaba hasta la puerta, se acercaba hasta el atrio del sacrificio, delante del sacerdote imponía las manos sobre el animal para transferir su pecado. Es decir, yo traía un becerro, el sacerdote lo revisaba, que no tuviera una pata chueca, que no tuviera un ojo tuerto, que estuviera bien porque era para el Señor. Entonces yo imponía mis manos y yo decía, yo he pecado y traigo este becerro porque pequé de esta manera. Traigo un palomino porque pequé de esta manera. Y esa imposición de manos por confesión transfería mi culpa al animal. Eso es lo que hacían ellos. Después el sacerdote tomaba esa ofrenda y la quemaba en el altar del sacrificio. Ahora, avanzando un poquito más en el altar, esto no era un acto simbólico vacío, era una declaración. Ellos estaban declarando su pecado.
de manera consciente. Luego, la persona que recibía el sacrificio tenía que degollar el animal, tenía que esparcir la sangre sobre el altar, porque ese era el ritual que había para que hubiera perdón de pecado, porque tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera perdón. Por eso Cristo derramó su sangre para que tú tengas perdón. Imagínense que todos ustedes vengan hoy acá, que a veces cuesta conseguir tener la provisión para tener a veces algo para compartir, que aparte de dar diezmo, ofrenda, traer víveres, tengas que traerte un carnero acá, o un becerro, o tengas que comprarle un novillo. Imagínate, eso tenía que hacer el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel era un pueblo generoso, por eso Dios cada vez más le daba y le multiplicaba. Amados, entonces, en ese altar ocurría algo. Cuando el sacerdote tomaba el cuchillo para cortar el animal, ese cuchillo cortaba y separaba y exponía lo que estaba dentro. Todo quedaba afuera. ¿Cuántos han comprado un pollo en el súper congelado y cuando lo descongela con el cuchillo rompe y no queda nada escondido? Nada, todo sale afuera. Quiere decir, amados, que todo queda abierto, todo queda examinado. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere hacer con nosotros. Que quedemos como libro abierto delante de Él. Y esto está representado en Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Seguimos llegando al altar del sacrificio? Sí. Solo que ya no con animales, porque un Cristo tomó la postura, tomó el lugar. Amados, así también esta figura es una figura clara de lo que habla Hebreos 4:12, que ya lo estuvimos viendo. Porque la palabra no viene para acariciarnos. La palabra de Dios es linda cuando leemos las promesas, pero cuando tenemos que ver lo que implica recibir la promesa, ahí ya no te acaricia la promesa. Ahí ya duele, duele. La palabra viene para penetrar profundo en el corazón. Viene para hacer una cirugía en nosotros y revelar las intenciones. Por eso la espada no se usa para adornar, no se usa para guardarla en un lugar. La Biblia, la palabra de Dios se usa para que nuestra vida se transforme. Se transforme. Ahora, después del altar del sacrificio, si me vuelves a proyectar de vuelta, Sofi. Después del altar del sacrificio, tenemos el lavacro. El lavacro era donde se lavaban las manos y los pies. Se lavaban las manos y los pies los sacerdotes, ¿para qué? Antes de pasar a ministrar, antes de entrar al lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo. Esto revela, amados, que no basta solo con el sacrificio. No basta con presentarte como un sacrificio vivo delante de Dios si no eres limpiado por la palabra de Dios. Quiere decir que aparte del sacrificio tiene que haber limpieza. No basta con decirle, Señor, estoy delante de ti, me presento como sacrificio vivo y nunca la palabra de Dios te limpia. No, tenemos que pasar también por ahí. ¿Por dónde? Por acá. Casi no se ve, pero esto que está aquí es el lavacro para lavarse las manos y los pies. Ahora, yo quiero que entiendas algo. Efesios 5:26 confirma esto. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Quiere decir que somos purificados por el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la misma palabra que corta también limpia. Amados, así como el cuchillo en el altar separaba lo que se desechaba, la palabra de Dios separa lo que tú no tienes que tener porque no glorifica a Dios. Separa lo que yo no tengo que tener porque no glorifica a Dios. Pero yo tengo que leer la palabra. Tengo que meditar en la palabra. ¿Por qué, amados? Porque la palabra hoy sigue viva. Por eso en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra hoy puede quitar contaminaciones del alma, lavar pensamientos corrompidos, corregir emociones, renovar la mente,
destruir fortalezas por medio de la misma palabra que te enseña verdades nuevas. La palabra ordena pensamientos, somete las emociones negativas a la voluntad de Dios y alinea nuestro camino. Entonces todo esto viene por la palabra. Y Jesús lo afirmó en Juan 15:3. Juan 15:3 que el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que si te preguntas, ¿cómo me limpio, pastor? Acá, límpiate con esto. Por la palabra que Cristo ya habló, por la palabra que el Espíritu Santo inspiró, esto te limpia. Te limpia. Amados, la limpieza no es simbólica, es una obra producida por el Espíritu Santo, por la palabra. Y de la misma manera en Juan 17:17, el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es verdad. Entonces, ¿cómo somos santificados? Por la palabra de Dios. Dios no llama a gente santa. Dios llama a gente sucia, con ropas manchadas y rotas. Él se ocupa de limpiarte, de santificarte y de prepararte. Jesús dijo, yo no vine por los que se creen santos ni justos. Yo vine por el pecador, por el que sabe que está en pecado, pero lo confiesa y me busca y trata de hacer su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Amados, ahora después del altar del sacrificio y el lavacro, viene lo que sería el lugar santo. Entonces, allí estaban tres elementos fundamentales. En el lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación y el altar del incienso. Pero antes yo quiero que lo veas en este diagrama. Acá está el altar de bronce. Esta es la entrada. Las personas llegaban hasta aquí. Aquí está el lavacro y aquí está la tienda, dividida en dos. Esta primera parte, en este sector, aquí está el candelabro, conocido como la menorá también. Acá está el pan de la propiciación, la mesa del pan con los 12 panes. Y aquí está el altar del incienso. Aquí hay un velo para entrar al lugar santo. Este es el velo que Cristo rasgó cuando fue consumado. El velo que se rasgó. Ahora, cada uno de estos revela una dimensión espiritual que necesitamos comprender para entrar a la presencia de Dios. Por ejemplo, el candelabro no era simplemente una fuente de luz natural, sino que es una figura profética de la iluminación de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, el candelabro, acá en esta imagen lo vemos un poquito mejor, dice que tiene un vástago central y tiene 3 brazos a la izquierda y 3 a la derecha, es decir, tiene 7 lámparas, 7 luces. Y esto representa plenitud, el número 7. Pero esto también representa lo que dice Isaías 11:2. Esto conecta literalmente con Isaías 11:2 y dice así, y reposará sobre él, primero, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Ahí están representados, si me pones de vuelta la imagen, Sofía, ahí están representados los 7 espíritus de Jehová. Los 7 espíritus de Jehová. El candelabro no era solo una luz física que ellos podían ver. El candelabro, amados, habla de la plenitud del Espíritu Santo, la iluminación divina, la revelación en el lugar santo. Cuando entras al lugar santo y el Espíritu Santo te revela la palabra, te revela. Y así como el candelabro tenía un eje y 6 brazos y está alineado lo que son los 7 espíritus del Señor, esto nos enseña, amados, que el lugar santo no se camina en oscuridad. No importa cuánta oscuridad tú tengas en la pieza, en el lugar donde tú te encierres para estar con Dios. No importa, porque en el lugar santo no caminas con oscuridad. No caminas en oscuridad, sino que caminas bajo la iluminación del Espíritu, la revelación del Espíritu. Y a veces la gente se pregunta cómo Dios habla. Y yo le mandé una prédica a mi esposa, una enseñanza muy edificativa de cómo Dios habla, la voz de Dios. Y muchas veces la gente quiere que Dios le hable de voz audible.
Pero en la palabra de Dios muchas veces Dios habló audible y solo uno lo escuchó. En la palabra de Dios muchos tuvieron un sentir en el corazón. Era Dios hablando. La palabra de Dios es Dios hablando. Yo aquí al frente, la hermana Hilda, el que ministra, el que habla la palabra, el que enseña, es Dios hablando, porque es palabra de Dios. Y a veces queremos que Dios nos hable solo a nosotros, pero Dios habla de muchas maneras. Entonces, después de esto, del candelabro, tenemos acá, aunque no se ve muy bien, es una mesa, y acá están los panes de la propiciación. Los panes de la propiciación. Eran 12 panes. Son 12 panes que representan las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué 12 panes? Las 12 tribus estaban en una mesa en el lugar santo frente al lugar santísimo. Quiere decir que esto habla de una continua presencia del pueblo de Dios en el lugar santo con Dios. Quiere decir que no es solo poner un pan, es un acto. Es decir, no es solo poner pan ni es un acto, es una permanencia en la presencia de Dios. Esto habla de permanecer en la presencia de Dios. Esto habla de permanecer, de estar delante, de tener comunión, relación continua. Representaba eso en el altar de Moisés. Hoy nosotros tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Por eso, esta mesa hoy puede ser nuestra vida conectada a Dios. Nuestra comunión constante con el Espíritu Santo. Nuestra permanencia en la presencia del Señor. Jesús lo dijo en Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Por eso también se le llamaba a esta mesa de los panes de la propiciación, se llamaba el lugar, la mesa que lleva los panes de la presencia de Dios. Amados, yo quiero que sepas algo. Cristo es el pan de vida, pero es nuestra responsabilidad comer de ese pan. Muchos, cuando Jesús dijo, tienen que comer de mí, dijeron, comer de ti, y se fueron y lo abandonaron. Si nosotros no estamos dispuestos a comer de Cristo, Él dijo, yo soy la palabra, yo soy el verbo, entonces no perteneces a Él. Él dijo, tienen que beber mi sangre. La gente no entendía en ese momento, pero hoy nosotros tenemos entendimiento para saber de lo que está hablando. Amados, aquí es donde la revelación se vuelve un poco confrontativa, porque sabemos que Cristo ya rasgó el velo, amén. Cristo rasgó el velo para entrar al lugar santísimo. Sabemos que Cristo es la puerta, Él dijo, yo soy la puerta, y que por medio de Él tenemos acceso al Padre, quiere decir al lugar santísimo, al cual solo podía entrar el sumo sacerdote. El acceso ya fue abierto para ti, el acceso ya fue abierto para mí. El acceso a entrar al lugar santísimo está abierto para todo aquel que quiere entrar. Sin embargo, el hecho de que este acceso exista no significa que podemos entrar como quiera. Hay que entrar honrando la presencia que está en ese lugar. No se puede acceder al temor de Dios sin alinearnos al pan diariamente. Los 7 espíritus de Dios, que el último espíritu que se menciona es el espíritu de temor a Jehová. No podemos acceder al temor de Jehová de manera automática. Para acceder al temor hay que cultivarlo con la palabra de Dios cada día. Cada día. ¿Por qué? Porque si yo no conozco a Dios por medio de la revelación de su palabra y solo espero a que Él me hable o me diga algo, entonces yo no voy a tener temor de Jehová. Porque el temor de Jehová es la reverencia santa de que yo sé lo que le agrada y lo que le desagrada. Amados, en el tabernáculo habían 3 áreas. Sofi, poneme la anterior. 3 áreas. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Había 3 áreas. Antes de entrar al lugar santísimo, la presencia era directa con Dios. Es decir, el lugar santo, ahí estaba un tiempo donde los sacerdotes tenían que preparar lo que era necesario en el candelabro,
los panes de la propiciación y el altar del incienso. Ahora, el candelabro es la luz, es la revelación, ya lo vimos. El altar del incienso es la oración, representa la oración. Y la mesa es los panes de la propiciación, que también ya vimos. Ahora, Levítico 24 empieza a hablar sobre que el pan debía ser continuamente delante de Dios. Es decir, que no era un pan que tú ponías y se ponía viejo, no. Era un pan que estaba un tiempo limitado y se volvía a renovar, se volvía a cambiar. El problema es que a veces nosotros queremos ser más que Jesús. A veces nosotros queremos estar más con la gente, orando por la gente, ministrando a la gente y dándole palabra a la gente, pero olvidamos que Jesús se apartaba también de la gente. No podemos querer ser más que Jesús. Hay que también apartarnos un tiempo para estar con Él. Hay que apartarnos. Amados, yo les digo algo, el pan tenía que ser continuamente cambiado delante de Dios. Y esto representa una vida sometida a la palabra. No es ocasional, es diaria. Es diaria. Sin pan, que es la palabra, no hay luz en nuestra vida. El salmista lo dijo en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin pan, sin la palabra, no hay comunión correcta. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y en el 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amados, sin la palabra, sin el pan, no hay acceso al lugar santísimo. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Muchas veces creemos que solamente esto está hablando de la necesidad de comer del pueblo de Israel. Y te afligió. Hay aflicciones que Dios permite para que tú entres a alimentarte de su palabra. ¿De qué? Del maná, de la palabra de Él. Comida no comías tú, ni tus padres la habían conocido. Esto muchas veces no lo conoció mi abuela ni mi abuelo. Pero hoy tú estás aquí para revelársela a tus hijos, a tus nietos, bisnietos, a tus vecinos. Y después dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y aquí está su palabra para tener vida. Amados, el temor de Dios no se produce solo por experiencias, por lo que vives. Se produce cuando la palabra te confronta o cuando la dejas que te confronte. Porque la puedes leer para confrontar el mundo, pero no la dejas que te confronte a ti. La palabra de Dios produce algo cuando confronta, cuando alinea, cuando revela quién es Dios realmente. Por eso, antes de usar la palabra para confrontar, para alinear o para corregir a otro individuo, a otra persona, primero déjala obrar en tu vida. Déjala que obre primero en tu vida. Déjala que corte, déjala que te procese, déjala que te quebrante, para que la uses no solo por conocimiento, sino por testimonio. Hebreos 4:12, amados, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados, en ese proceso interno, Él nos capacita. La palabra nos limpia, trae peso espiritual a nuestra vida. Por eso, lo que nos prepara para entrar al lugar santísimo, a la intimidad, al lugar de la revelación, al lugar donde la gloria de Dios muchas veces se manifiesta, es la palabra de Dios, nos ayuda. Amados, porque el que descuida el pan nunca va a desarrollar temor de Dios. Y somos buenos para decir, yo soy temeroso de Jehová. Pero ¿cuánto estás leyendo la Biblia? ¿Cuánto la deja que te transforme? Amados, el que no tiene temor no puede sostener gloria. No puede sostener el peso de gloria. ¿Cómo es posible llamarnos cristianos y leer la Biblia
una vez a la semana? ¿Cómo es posible llamarnos cristianos y no leer la Biblia cada día? Eso es mentirle a Dios. Eso no es ser hijo de fe. David dijo, en tu palabra meditaré de día y de noche. Mañana y noche come Biblia. Mínimo leer un capítulo mañana o un capítulo de noche. Mínimo tenemos que leer. Mínimo. Quizás no tengas el tiempo para escudriñar el capítulo completo, pero por lo menos léelo. Lee la palabra de Dios. Segundo, después de leer la Biblia, hay algo que no podemos ignorar, porque acá en el altar, si me vuelves a proyectar de vuelta, Sofi, por favor. Acá en el altar, amados, está el candelabro. Ahí está el pan de la proposición, pero está el altar del incienso. Quiere decir que yo tengo que pasar por la luz de la palabra que ilumina mi caminar. Yo tengo que venir al pan de la propiciación, yo tengo que leer la Biblia, tengo que comunicarme con el Señor, pero después tengo que irme al altar de la oración. Yo tengo que ir a orar. Yo tengo que cerrar mi lectura mínimo con una oración delante de Dios. Porque eso es lo que hacía el sacerdote antes de entrar al lugar santísimo. Amados, después de leer la Biblia, tenemos que pasar al altar del incienso. Porque esto representa la oración. ¿Por qué razón? Porque si solo leemos Biblia y no oramos, nos llenamos de información. Y tener mucha información nos vuelve sábelo todos. Todos lo sabemos. Y se puede saber mucho y aún así seguir estancado espiritualmente. No es por saber mucha Biblia, es porque la Biblia que tú lees, la palabra que tú recibes, después tú vete a orar para que la revelación se concrete en tu vida. Porque cuando tú lees la palabra y la palabra dice, porque los mentirosos no entrarán al cielo. Si cuando leíste eso no pasó nada, pero entraste a orar y le dijiste, Señor, no recuerdo haber mentido, pero si en algo te mentí, recuérdamelo. Trae a memoria para corregirme. Te aseguro que si lo hiciste y lo olvidaste, Él te lo va a recordar. Hasta cuando le dijiste a la señora, hasta cuando le dijiste al chipero que te pasó por el lado, chipa, y le dijiste, no tengo plata, mentira, tenías plata, solo no querías comprar. Hasta esa mentira te la va a recordar el Señor. Literal les digo, amados. Cuando tú le dices al Espíritu Santo, escudriñame, ilumíname, no elimíname, ilumíname. Amén. Amados, los 7 espíritus de Jehová, ¿quién los quiere? ¿Quién quiere vivir en esa presencia de plenitud? Amados, cuando dice espíritu de sabiduría, si yo me lleno del conocimiento, palabra, 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 y no oro por esa palabra, no voy a saber aplicar el conocimiento. Por eso hay tanta gente hablando de la palabra y hablando mentira, aplicándole a hombre y mujer de esta tierra atributos divinos que no tienen. Por eso hay gente en el ocultismo usando la Biblia como si fuera un amuleto, porque simplemente tiene palabra, pero no tiene revelación del Espíritu Santo. Por eso tenemos que entender el proceso. Espíritu Santo, entra y ora y pídele que te revele. Lee la palabra, ora antes de tener tu último minuto de intimidad con Dios. Por eso la palabra y la oración no se pueden separar, van juntas. De hecho, estás leyendo la palabra de Dios y de golpe dice Isaías 51, esto lo tomo como ejemplo nomás. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Yo estoy leyendo un capítulo, pero yo digo, espera un ratito, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Señor, yo estoy leyendo porque te estoy buscando. Yo ya estoy orando. Estoy orando. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Señor, mi ancestro. Gracias por cortarme de esa cantera. Porque ¿qué es una cantera? ¿En una cantera hay árboles? No. Una cantera tiene rocas, tiene piedras. Es árido, es seco. Gracias por sacarme de ese lugar. Y después dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Sara? Empiezo a buscar, ¿quién es Abraham? ¿Quién es Sara? Y empiezo a investigar. Cuando vienes a ver, te pasas un día entero y todavía no terminaste de escudriñar o leer un capítulo de la Biblia.
Yo le decía a mi esposa anoche, no sé cómo voy a enseñar mañana porque no me alcanza el tiempo para enseñarlo todo. Porque cada vez que busca y escudriña sale más. Dios te da más. Y ahí cuando estás leyendo y le dijiste al Espíritu Santo, revélame, ilumíname. Y volviste a leer de vuelta porque volviste a leer el versículo que dice, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo los llamé. Y ahí el Espíritu Santo te quebranta. Y te recuerda que tú eres el único que fuiste levantado en tu casa. El único que fuiste levantado en tu familia. Y ahí empiezas a decirle, Señor, gracias porque me sacaste de la inmundicia. Señor, gracias porque tuviste misericordia de mí. Pero aún más gracias, Señor, porque mis oídos se abrieron. Y empiezas a derramarte en la presencia de Dios. Y esto ocurre en el lugar santo. Y después continúa y dice, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Señor, entonces mis hijos se van a convertir, mi esposo se va a convertir, mi suegra va a cambiar, mi suegro va a cambiar, y empiezas ahí. Pero eso solo ocurre cuando leemos la palabra. Cuando entramos primero por el lugar del Espíritu, por la luz, Señor, revélame, ilumíname, Espíritu Santo, y voy a leer tu palabra, háblame. No esperes voz audible, porque simplemente un sentir es la voz de Dios. Y esto ocurre, amados, esto es poderoso, esto es hermoso. Y hay gente que no lee la Biblia porque dice, no la entiendo. Es que la Biblia no está para entenderse, está para vivirse. Es una palabra viva, es viva. Amados, la palabra y la oración no se pueden separar. Juntas abren el acceso a una dimensión más profunda. Y es la operación del Espíritu. Ese es el equilibrio donde Dios nos transforma, nos alinea. Y el orden es palabra, alimento, la oración que nos conecta y el Espíritu Santo que nos ayuda a producir el fruto. Yo quiero que entiendas esto. En el camino que decidiste vivir como hijo de Dios, se lee la Biblia. En el camino que decidiste vivir, se lee la Biblia. No se trata de experiencias aisladas. Esto no se trata de un momento donde la gloria de Dios descendió, como la experiencia que les conté la semana pasada, y tipo, ya de que hay, no. Yo tengo que buscar más. Esto se trata de una vida disciplinada. Leer la palabra de Dios no es opcional, es una responsabilidad. Amados, hasta aquí hemos visto el proceso. El altar donde la espada corta, el lavacro donde la palabra limpia, el lugar santo donde hay luz, donde hay alimento, donde hay comunión. Pero todo eso, amados, no era el final. Eso no era el final, eso simplemente era la preparación para entrar a un lugar más profundo. Siguiente imagen, Sofi, por favor. Después que el sacerdote pasaba y terminaba en el lugar, en el altar del incienso, él entraba aquí, al lugar santísimo. Al lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto. Ahí estaba la gloria, la Shekinah del Señor. No era un lugar de proceso, era un lugar de encuentro. El proceso fue antes, cuando te derramaste, cuando el Espíritu Santo te ministró, cuando dijiste, Señor, he pecado contra ti, realmente te fallé. Señor, gracias porque me perdonaste. Eso es lo primero que ocurre. Después entras al lugar santísimo. Por eso es importante entender, amado, al lugar santísimo entraban solo los sacerdotes y entraban una vez al año, no entraba cualquiera. Cualquiera no entra al lugar santísimo. Muchos pueden entrar al lugar santo, quebrarse, llorar, tener un encuentro, pero levantarse y no escuchar la voz de Dios. Aunque vivas el encuentro y el momento, quédate ahí. Jesús no se apartaba una hora, se apartaba horas. Se apartaba horas. Y cuando el sumo sacerdote tenía que entrar a este lugar una vez al año, tenía que entrar con sangre. El sacerdote entraba
con sangre una vez al año. Habían dos rituales, o dos sacrificios, mejor dicho. Uno que era un becerro que presentaba el sacerdote por él y por su casa para poder entrar. Y el otro era el macho cabrío que se presentaba por todo el pueblo en general, por el pueblo en general. Entonces, ¿qué pasaba? El sacerdote degollaba, o el que ministraba en el altar de sacrificio degollaba, y el sacerdote tomaba en un recipiente, en una vasija, la sangre. Y esa sangre la llevaba y la rociaba sobre el arca del pacto. Cristo ya derramó toda su sangre. La derramó completa. Amados, nadie podía entrar a la presencia de Dios por mérito propio, por esfuerzo o por religión. Entraban. El único que entraba era el sacerdote y entraba con sangre. La sangre ya fue derramada, ahora te toca a ti decidir entrar. El tiempo que dediques a entrar ya te toca a ti. Para ellos era una vez al año. Tú puedes entrar 24/7 a la presencia de Dios. Tú puedes entrar 24/7 a estar con Él. Eso es sustitución. Hebreos 9:12 lo confirma. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Antes el sacerdote llevaba sangre ajena, la sangre de un animal. Cristo tomó el lugar del animal, del cordero, para que hoy nosotros podamos por su propia sangre entrar al lugar santísimo. Antes el acceso era limitado, ahora el acceso es abierto, pero no para todo el mundo, para el que esté dispuesto a hacer las cosas bien, porque el velo se rompió, pero el orden no cambió. Espíritu Santo, palabra, incienso, oración. Amados, que el acceso está abierto no significa que cualquiera entra de cualquier manera. Cristo abrió la puerta, rasgó el velo, pero la palabra te prepara para cruzar por esa puerta. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy la luz. Pero Él dijo, ustedes son la luz, ustedes son sal, ustedes son real sacerdocio, nación santa. Amados, sin altar de sacrificio no hay muerte. Sin altar de sacrificio no hay muerte. Quiere decir, entrégate como sacrificio vivo hoy delante de Dios. Sin lavacro no hay limpieza, la palabra es la que nos tiene que limpiar. Sin pan no hay sustento, meditar de día y de noche en su palabra. Sin oración no hay comunión, no hay intimidad con Dios. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres conocer cosas grandes y ocultas? ¿Quieres saber el día que tu hijo o tu hija se convertirá? ¿Quieres saber el día que el empleo que estás esperando va a llegar? ¿Quieres saber el día que algo grande va a pasar? Clama a mí, yo te responderé. Entra al secreto. No un día. Entra, quédate para que cosas ocultas te sean reveladas. Te llamó un hermano o una hermana que está agonizante porque ya no puede más con su matrimonio, con su vida. Entra. Si todos los días estás entrando, ese día entra por alguien más. Te será revelado. Dios te hablará y usará tu vida. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo quieres entrar en la presencia? Si quieres entrar verdaderamente en la presencia, deja que la palabra te examine, te confronte y te transforme. Porque la presencia no llegas y la invades con nuestra lista de oración. La presencia se honra. Se honra. Amados, hasta aquí hemos visto Hebreos 4:12. Pero queda algo pequeño que quiero cerrar en este punto. Y es la última parte de Hebreos 4:12, si me proyectas, Soki. La última parte dice, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados, Dios no solamente quiere mostrarnos lo que hacemos mal. Dios quiere tratar con el lugar de donde sale lo que hacemos mal. Porque a veces hay cosas que salen de heridas, de dolores, de cosas que no han sido transformadas. La palabra discernir no es solo observar, es analizar, separar y juzgar correctamente.
La palabra examina, interpreta, revela lo que está oculto. Es como un escáner espiritual, una radiografía que hace la palabra de Dios. Por eso es que hay dos cosas distintas y son mencionadas aquí al final. Una, los pensamientos, intenciones. Los pensamientos es lo que pasa por tu mente, ideas, argumentos, razonamientos. Las intenciones son las motivaciones internas, el porqué detrás de lo que hacemos. ¿Cuántas veces te preguntaste, ¿y por qué lo hice otra vez? ¿Por qué, Señor, lo hice otra vez? Porque podemos tener pensamientos correctos, pero intenciones incorrectas. Y les voy a dar algunos ejemplos. Servicio. El pensamiento correcto es, voy a servir en la iglesia. La intención incorrecta es, voy a servir para que me vean, para que me reconozcan, para que me levanten rápido porque estoy sirviendo. Es una motivación contaminada. La ofrenda. Pensamiento correcto, Señor, te doy de lo que tú me diste. Pensamiento incorrecto, para que digan que soy generoso. Eso le pasó a Ananías y a Zafira. Vendieron una heredad y prometieron una parte. ¿Por qué no dijeron lo que tenían y simplemente dieron de corazón lo que iban a dar? Eso habla, amados, de un corazón contaminado. La oración. Me voy a ofrecer para orar. Voy a orar por todo el mundo. Me voy a ofrecer para orar por cuanta situación hay, para que me vean como alguien espiritual. Amados, la intención. Podemos decir cosas buenas, pero lo que está dentro es lo que nos va a dañar a nosotros. No está malo decir voy a servir, no está mal traerte ofrenda, no está mal decir voy a orar, pero que lo que salga por nuestra boca tenga respaldo después. Hagámoslo. ¿Cuántas veces alguien te dijo, ora por mí? Una semana después te pasa un mensaje y te dice, gracias hermana querida, gracias por tus oraciones. Nunca oraste. ¿A cuánto le pasó? Sean sinceros, ¿a cuánto le pasó? Porque yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Que te encontraste con alguien que te dijo, ora por mí. Sí, hermana, voy a orar. Y después te olvidaste. Amados, y eso no es porque nosotros tengamos mala, es decir, no es porque nosotros no queremos orar. Es que a veces nos atamos a los dichos de nuestra boca y la intención del corazón no está alineada a lo que decimos. Si la intención del corazón no está alineada a lo que decimos, lo más que puedes hacer es decirle, declaro en el nombre de Jesús que la sanidad viene pronto. Y ya, hasta ahí. Porque nos atamos después a compromiso, a pacto, cosas que decimos que no cumplimos. Leer la Biblia, pensamiento correcto, voy a leer la Biblia. Intención incorrecta, necesito debatir con el hermano justo que demasiado sabe y le tengo que confrontar. No, eso es una intención equivocada. Recuerden que mucha palabra no trae no trae transformación. Una humildad aparente. Voy a humillarme en la presencia de Dios porque necesito conseguir esto. Ya Dios sabe lo que tú estás pensando. Nadie engaña a Dios. Y muchas veces la gente lo dice sin darse cuenta, pero quiere manipular lo espiritual. Lo espiritual no es manipulable. Amados, el hombre ve lo externo, pero Dios ve lo interno. Dios ve lo interno. Jehová mira el corazón. Por eso podemos dar, pero podemos dar por reconocimiento. Podemos servir, pero muchas veces por orgullo, por ego. Podemos orar, pero para aparentar. La acción parece correcta, pero la intención está contaminada. Pero cuando entras al secreto, todo es cortado por la palabra de Dios. Y no importa si cuando entraste al secreto el Señor te muestra que hiciste algo mal. Lo importante es que te mostró, es señal que te ama, porque el Padre que ama, corrige. Cuando Dios te muestra un pecado, no es para avergonzarte, es para que te humille, es para que le digas, Señor, perdóname. Perdóname. Por eso la espada, la palabra, corta tu apariencia, rompe la hipocresía, expone toda raíz de donde viene, destruye el ego, martilla el orgullo. La palabra de Dios es lo único que nos va a ayudar. Amados, Dios no trata lo que hacemos, Él trata de donde nace.
pero solamente la palabra puede llegar ahí. Porque es más fácil aparentar buena conducta que cambiar la intención. Para mí es más fácil aparentar la buena conducta porque eso no duele. Pero cambiar la intención sí, porque la palabra me va a desnudar. Pero es preferible que me desnude una vez a que tenga que ser procesado toda la vida. Amados, la intención está en el corazón y ahí solo llega la palabra de Dios. Solo llega la palabra. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño que la mente y pruebo que el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y yo quiero que sepa que Dios no solo quiere cambiar lo que haces, Dios quiere transformar lo que te mueve a hacerlo. Yo no sé qué es lo que te mueve a hacer una actitud. Yo no sé qué es lo que te mueve a tomar una mala decisión. Dios quiere cambiar esa raíz. Amados, la palabra no corrige solo tu conducta, corrige nuestra motivación. Por eso es que podemos engañar a la gente, pero nunca podremos engañar al Dios eterno. Y Dios nunca se va a impresionar con lo que hacemos. La gente puede impresionarse. Dios nunca se va a impresionar. Él simplemente va a examinarnos para ver por qué lo estamos haciendo. Yo quiero que repitas conmigo. Desde hoy, como Biblia. Desde hoy, como Biblia. De día y de noche. Amado, coman Biblia. En serio les digo, hay que comer Biblia. Hay que alimentarse de la palabra de Dios. Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, hasta las decisiones difíciles van a tener respuestas fáciles. Salomón recibió sabiduría. Pero cuando llegó la situación delante de él, 2 mujeres por un niño, él entendió la obra de justicia. A la que le dolía era la madre. Y yo hoy hablaba con alguien y le decía, el problema es que no basta con tener sabiduría y conocimiento. Tenemos que saber cómo obrar en justicia. Y la palabra nos enseña a obrar en justicia. Porque si una persona, un padre, tiene que lidiar con un matrimonio de sus hijos que están en problemas, la justicia siempre se va a inclinar un poquito a favor del hijo, aunque a veces parezca que no. Entonces, cuando eso pasa, esa justicia inclinada, sencillamente porque hay algo que todavía no te ha permitido ver la obra de justicia. Pero cuando tú entiendes que la obra de justicia, lo que el Señor quiere hacer por su palabra, como estábamos leyendo aquí, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quiere decir que ese papá o esa mamá va a empezar a tomar la decisión correcta por la palabra de Dios. Va a entender cómo aplicar la justicia. Y eso solo es por la palabra de Dios. Amados, es tiempo de entender que hay 3 disciplinas espirituales que son pilares para tu sostenimiento. Palabra, oración, temor de Dios. Y cierro con esto. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Quiénes obedecen? Amén. No como en mi presencia solamente, dice el Señor, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. Con temor de Jehová. Esto no es miedo, amado, esto es reverencia, es responsabilidad. Y quiero que te puedas poner en pie. Amado, la espada del Espíritu quiere cortar lo que no sirve de ti. La espada del Espíritu quiere separar todo lo que se ha mezclado, quiere separar lo almático de lo espiritual. Porque no podemos entrar en lo profundo si antes no nos dejamos ministrar por la palabra de Dios. Y yo quiero que sepas que Dios no va a sanar lo que tú no permites que Él exponga. Hay heridas que tienen que salir para ser sanadas. Él tiene que exponer ese dolor. Por eso la espada no es para destruirte, es para formarte. La espada, amados,
más que contra el enemigo, es para prepararte contra él. El espíritu, amados, está listo, pero el alma tiene que alinearse y se alinea por la palabra. La espada del espíritu no vino para adornar tu vida. No vino para adornar tu vida ni mi vida. Vino para transformarnos. No vino para cortar lo visible. Vino para entrar en lo profundo, en lo invisible y cortarlo de raíz. Dios no está buscando gente que haga cosas correctas. Dios busca corazones correctos. No es lo que tú haces, es lo que tú estás dispuesto a que Dios haga en ti, para que lo que hagas sea de acuerdo a su voluntad. Y hoy la pregunta no es qué es lo que estás haciendo, sino desde dónde lo estás haciendo. Yo te pido, amado, deja que la palabra te ministre. Lee la Biblia, medita en ella y deja que la palabra te examine. Deja que esa espada te corte. Deja que trate contigo el corazón. Si encuentras que hay en ti orgullo, suéltalo. Entrégalo. Si encuentras que hay una doble intención en algo que quieres hacer, no lo hagas, suéltalo. Si encuentras que hay una mezcla donde lo almático se está mezclando con lo espiritual, ríndelo todo. Rinde la falta de perdón. Si has hablado mal de alguna persona, pide perdón, reconcíliate. Padre, yo te pido, Señor, que tu palabra nos transforme cada día más. Pero por sobre todas las cosas, Señor, danos hambre y sed por tu palabra. Quebranta el espíritu de tu pueblo por leer la palabra, por orar. Señor, que quitemos tiempo de las redes sociales para estar contigo. Que quitemos tiempo de los WhatsApp y de los mensajes para estar contigo. Enséñanos a apartarnos. Enséñanos a entrar, Señor, por tu palabra, a prepararnos para ese lugar donde tu revelación transforma, donde tu palabra sustenta y alimenta. Y yo quiero que declares conmigo, Señor, no solo cambies lo que hago, cambia lo que hay dentro de mí. Toma más de mí y dame más de ti.